Esta semana, hace tiempo mejor dicho, no esta semana, pero reflexionando en este sermón, recordé que hace tiempo aprendí lo que es el cruce del Rubicón. No sé si ustedes han oído del cruce del Rubicón. En la historia romana se cuenta el cruce del Rubicón como un evento muy importante en la historia, muy importante. Ya les voy a comentar brevemente por qué. No voy a ocupar mucho tiempo, pero es importante para que entendamos lo que vamos a hablar hoy. Cruce de Rubicón es el límite norte de lo que era el Imperio Romano, la autoridad romana del Senado romano. Era el límite norte, un río en el norte de Italia que se llama Rubicón. Y cuando en ese momento el gobernador de Galia, Julio César, estaba en un desacuerdo por otras cosas que después van a tener que leer, quería venir desde Galia hasta Roma, quería invadir Roma con su ejército. Pero en el estatuto romano se establece que ningún gobernador puede entrar a Roma liderando un ejército. Todo general, antes de entrar a Roma, tiene que desbandar, tiene que desarticular su ejército, porque si él entra a Roma comandando un ejército, eso era una declaratoria de guerra, era considerado como una traición y enfrentaba la pena capital, él y su ejército, por hacer tal osadía. Y ese límite norte era el Rubicón. Total que cuando Julio César venía de Galia a Roma, tenía que pasar el Rubicón para enfrentar al Senado y a todo el ejército de Roma. Y Julio César sabía que si él pasaba el Rubicón con su ejército, era un punto de no retorno. Y ha quedado esa frase, como el cruce del Rubicón, como cualquiera que de nosotros pase un punto de no retorno, cuando las cosas no van a ser igual después de este momento. Esa frase, el cruce del Rubicón, nos ha quedado para la historia de la humanidad como el momento o la frase del momento culminante entre un antes y un después de un evento que nos cambia la vida. El cruce del Rubicón. En ese momento, Julio César cruza el Rubicón con todas las dudas y con todas las consecuencias que él sabe va a enfrentar el ejército más poderoso del momento. Y él sabe que él se enfrenta a la muerte si él cruza el Rubicón, un río, con su ejército. Y de hecho cruza el río y vence al ejército de Roma. Y en ese momento el Senado cae a sus pies y él es declarado dictador perpetuo en el año 49 a.C. Y de ahí viene el nombre de Julio César. Después de todos los emperadores eran llamados el César, debido a esa osadía de Julio César. Es un momento en la historia donde el cruce de un río evidencia el antes y un después de toda la vida de Julio César y de toda la historia de Roma después de ese cruce del Rubicón. Fue un momento muy importante en la historia. Ahora, nosotros no somos ni Julio César, ni estamos viviendo en el año 49, ni hemos cruzado el Rubicón. Hemos cruzado otro río, pero no el Rubicón. Sin embargo, hay momentos en nuestras vidas, y ustedes pueden reconocer, hay momentos en nuestras vidas en los que uno puede recordar lo que pasaba antes de ese evento. Y después de ese evento, ahora cómo es la vida. Ahora, todos en nuestra vida en algún momento tenemos un punto de no retorno. Un punto de no retorno. No podemos volver atrás después de ese punto. Hay, por ejemplo, puntos en la vida de los estudiantes cuando se gradúan de una carrera. Después que tú te gradúas de una carrera y te entregan un título, tú ya no puedes devolver ese título. Ya tú te graduaste de ese título. Después que te graduaste no puedes desgraduarte porque ya te graduaste. Igual cuando te casas. Cuando te casas, después que tú te casas no te puedes descasar, te puedes divorciar, pero no te puedes olvidar de lo que ha pasado de ese momento en adelante. No deberías divorciarte, pero después de ese punto en adelante hay un antes y un después en tu vida cuando tú te casas. Y así en toda la vida nuestra hay varios momentos en la vida cuando tú puedes identificar un antes y un después.
Y tú te debes estar acordando de alguno cuando estoy mencionando esto. Hoy vamos a hablar de un cruce de un Rubicón diferente. Vamos a hablar del bautismo, porque el bautismo es algo así como el cruce del Rubicón. Para todos los cristianos hay un momento antes y después. Hay un siglo cero para nosotros en que se marca nuestra vida antes de Cristo y después de Cristo. Es un antes y un después que el bautismo implica un cruce del Rubicón donde la regeneración obrada en ti, la justificación y la santificación tiene un antes y un después. Eso es el bautismo cristiano. Hoy vamos a hablar de varios puntos. Vamos a hablar de pocos referentes al bautismo, pero vamos a hablar al menos de la historia, el significado y la simbología del bautismo. Luego vamos a hablar de algunas amenazas rápidamente acerca de la doctrina del bautismo, pero va a ser brevemente. Así que vamos a hablar del bautismo hoy, ¿ok? Así que piense si usted ha sido bautizado. Y si usted ha sido bautizado, usted va a encontrar hoy algunas doctrinas, enseñanzas que usted ya conoce. Si usted no ha sido bautizado, qué bueno, gracias por estar aquí. Este es el mejor lugar para que usted esté, hoy domingo en la mañana. Pero si usted ya ha sido bautizado, bien. Si usted no ha sido bautizado, bien. Pero le pido a ambos, presten atención, porque muy probablemente ustedes van a escuchar cosas bíblicas hoy que no nos las enseñaron antes cuando nos dijeron, ¿quieres bautizarte? Y ha sido mi oración esta semana, que el Señor me ayude a mí a ser bíblico y no tradicional. A basar nuestro cruce del Rubicón en la Escritura, en la autoridad de la Escritura, en la firme confianza de la autoridad de la Escritura y no en las denominaciones, las tradiciones, las costumbres que nos han enseñado. Si las tradiciones, las costumbres de hombres y cualquier enseñanza que nos han por años enseñado concuerdan con la palabra de Dios, pues gloria a Dios, seguimos por donde veníamos y no hay problema. Pero si contradicen la Escritura, yo oro que haya suficiente humildad en nosotros para reconocer que es más seguro estar basados en la Escritura que en la tradición. Así que les ruego suficiente atención para que podamos ver la gran doctrina del bautismo cristiano a la luz de la Escritura y no a la luz de la tradición. Si hay algo que abandonar, es la tradición, no la Escritura. Vengan conmigo, por favor, a Romanos 6. En Romanos 6 vamos a leer del 1 al 14, pero vamos a dedicarnos solamente del 1 al 11. Mientras usted busca Romanos 6, permítame darle un poco de contexto. La carta de Pablo a la iglesia de Roma, mejor conocida como el libro de Romanos, fue escrita un poco después que Julio César cruzó el Rubicón. Unos 100 años después que Julio César cruzó el Rubicón, Pablo le escribe a los cristianos que conformaban la iglesia de Roma. Y ellos estaban muy claros en qué era el cruce del Rubicón y qué era el bautismo cristiano. No solamente eso, sino que Romanos, vamos a leer el capítulo 6, repito, 6 del 1 al 14. Romanos es la carta doctrinal por excelencia del apóstol Pablo y de todo el Nuevo Testamento. Si usted quiere saber alguna doctrina profunda en el cristianismo, búsquela en el libro de Romanos, ahí está explicada. Y ustedes ven en los capítulos 1, 2 y 3, déjenme darle un breve resumen. En los capítulos 1, 2 y 3, Pablo argumenta que no solo los judíos, sino los gentiles y todo el mundo es culpable ante Dios. Por lo tanto, todos somos pecadores, todos merecemos la muerte. Pero en los capítulos 4, 5 y 6, Pablo habla de la justificación en Cristo, por gracia mediante fe en Cristo solamente. Y nosotros vemos en el libro de Romanos explicado cómo Dios justifica al incrédulo inmerecedor, le aplica la justicia de Cristo en el capítulo 5. Y ahora en el capítulo 6 se aplica las implicaciones de la justificación al nuevo creyente. Al que cree en Cristo puede tener seguridad de salvación, no por sus propios méritos, sino porque Cristo le ha dado su justicia perfecta. Y esa justicia perfecta, esos méritos del intachable Rey de Reyes, ahora son aplicados a tu cuenta. Y tú puedes entrar al cielo con el ID de Cristo.
Todo creyente puede entrar, abrir la puerta del cielo con el sensor. No lo tengo aquí, pero hay un sensor que abre la puerta que hace pip. Y tú puedes entrar. Pero ese sensor, ese ID no dice Alejandro, dice Jesús. Pues si yo entro con mi ID, y no hace pip, hace pip. Porque yo no soy digno de entrar al cielo porque yo tengo pecado. Hay alguien que solamente Él es digno y es Jesús. Y su ID sí abre la puerta del cielo. Pero mi ID no abre la puerta del cielo. Ahora yo en la cruz, Jesús me dio su ID y yo le di el mío a Él. Él murió en la cruz por los pecados que mi ID registraba. Y ahora yo puedo abrir la puerta del cielo con su ID porque estaba blanquito. Y en Romanos, todo el libro de Romanos tiene que ver con la justificación por gracia mediante fe en Jesucristo. Y el creyente puede tener completa seguridad que sus pecados han sido perdonados en la cruz. Ahora, había antes y todavía hay algunos creyentes que dicen, entonces yo puedo vivir como me dé la gana porque mis pecados ya han sido perdonados, pagados, todos mis pecados pasados, presentes y futuros, y yo puedo vivir como me dé la gana. Y algunos han inventado y tergiversado la doctrina de salvo siempre salvo. Así que si yo soy salvo una vez y siempre voy a ser salvo, entonces dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas. Entonces si ya yo tengo una silla en el cielo que dice mi nombre, entonces yo quiero aprovechar cualquier discoteca que no tenga el mío aquí en este tiempo. Si yo tengo seguro mi ticket al cielo, entonces yo puedo aprovechar cada parranda y cada sinvergüenzura aquí en la tierra porque ya yo tengo seguro mi ticket al cielo. Algunos pensaban así, algunos piensan así. Y peor aún, hay algunos que piensan que la doctrina de salvo siempre es salvo, eso es lo que enseña y no es así. Una persona que se sabe salvo y una persona que sabe que Jesús pagó sus pecados pasados, presentes y futuros y ha sido salvo por la sangre de Cristo, pues sí es verdad que ha sido salvo y una vez salvo siempre va a ser salvo porque nunca podrá perderse uno que el Señor salvó. Pero el que entiende eso jamás podrá volver al mundo y disfrutar la sinvergüenzura y la cochinada del cual Cristo lo salvó. Porque si no lo salvó y si no lo rescató, si no lo transformó y si no lo salvó, pues no es salvo, nunca salvo. Y había unos que pensaban así, todavía hay algunos que piensan así. Vengan conmigo a Romanos 6 para que vean. 100 años después que Julio César cruzó el Rubicón, Pablo le escribe a los creyentes en Roma y a nosotros hoy en día. Romanos 6 del 1 al 14. Entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿No saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos unido a Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Sabemos que nuestro antiguo yo fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Así que si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo resucitó y que no volverá a morir, pues la muerte ya no tiene poder sobre Él. Porque en cuanto a su muerte murió al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a su vida vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Tampoco presenten sus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y presenten sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. El pecado ya no tendrá poder sobre ustedes, pues ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a orar.
Señor, oramos que este tiempo sea de edificación para todos. Que podamos aprender las grandes doctrinas de la separación de la iglesia y el mundo. Y que también, Señor, podamos oír tus exigencias respecto a la santidad y a la separación, a la distinción con las cosas malas y con el pecado. Gracias por la muerte de Jesús, que por su victoria en la cruz ensangrentada y en la tumba vacía, ya el pecado no se enseñorea de nosotros. Y no podemos decir que el pecado es más fuerte que nosotros, porque ya no nos gobierna, pero aún nos fastidia, Señor. No solamente Satanás, no solamente sus acólitos, sino también el pecado, la carne, el mundo nos fastidian para no amarte, para no seguirte, para no obedecerte y servirte. Señor, rogamos que hoy salgamos de aquí con nuevas fuerzas, animados por la grandeza de Jesucristo, no a correr tras el pecado, sino a correr del pecado, no abrazar al pecado que te clavó en la cruz, sino abrazar la cruz por la cual tú pagaste nuestros pecados. Señor, que todo esto sirva para la edificación de cada uno y sobre todo para la gloria de tu santo nombre. En nuestra oración, Señor, te lo rogamos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, déjenme darles un repaso de lo que leímos. En los versículos 3 y 4 específicamente leímos que nosotros hemos sido bautizados en Cristo Jesús. Una mejor traducción diría, fuimos bautizados hacia Cristo Jesús. Pero también fuimos bautizados en su muerte. ¿Qué significa que somos bautizados en su muerte? Versículo 4 dice que porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros vivamos a una nueva vida. Entonces aquí hay mucha simbología, pero antes de hablar de la simbología del bautismo, permítanme darles 2 minutos de historia de dónde salió la idea del bautismo. ¿Quién fue el primero que empezó a bautizar? Ustedes pueden leer en Mateo 3 la historia de cuando Jesús vino a Juan, que estaba bautizando en el Jordán. Juan el Bautista, no porque era de la convención bautista, sino porque bautizaba. Y Jesús viene a Juan en Mateo 3 para decirle, hey Juan, bautízame. Y Juan, yo creo, primo, que tú no has entendido la situación aquí. Tú eres el que me debería bautizarme. Tú eres más que yo. En Juan 1:9, el mismo Juan afirma de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Mesías. Juan sirve como prefecto de Jesús al reconocer sus credenciales. Juan, el primo, unos 6 meses mayor que Jesús, el primo de Jesús, hijo de Elizabeth y Zacarías, Juan el Bautista, no Juan el apóstol. Juan el Bautista afirma los credenciales de Jesús como Mesías. Y Juan mismo se reconoce como un heraldo que va delante del rey anunciando las buenas nuevas del rey que viene. Juan se reconoce como en Juan 3:30 él dice, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y Juan habla muy respetuosamente acerca de Jesús. Pero cuando Jesús viene a Juan y decirle, hey Juan, bautízame. Y Juan dice, oh chico, tú eres el que debería bautizarme a mí. Tú eres el Mesías. Yo soy un heraldo. ¿Cómo tú te vas a rebajar a que este simple bautizador te bautice a ti? Y las palabras de Jesús fueron tan lindas al decir, es necesario que se cumpla toda justicia. Jesús no necesitaba ser bautizado. Porque Juan predicaba y bautizaba para arrepentimiento de los pecados. Pero ¿de qué pecado tenía que arrepentirse Jesús? ¿De cuál pecado? Si pensamos que Jesús, aunque podía pecar, nunca pecó. Aunque fue tentado, nunca sucumbió ante ninguna tentación. Jesús es la misma definición de lo que es impecable. Cuando usted ve una ropa blanquita,
que está impecable, acuérdese de Jesús, porque está impecable. Él no cometió pecado que tuviera que arrepentirse. Por lo tanto, Juan, él reconoce su posición al decir: tú eres el que debería bautizarme a mí. Pero Jesús dice: no, yo tengo que identificarme con aquellos que voy a salvar. Es necesario que se cumpla toda justicia, Juan. Bautízame. Y Juan lo bautiza por fin. Después de lo convenció, tú sabes, Jesús convence a todo el mundo. Lo convenció, Juan lo bautiza. Pero en ese momento ocurre algo muy, muy importante. En Mateo 3 ustedes pueden leer que el Padre habla desde el cielo, diciendo hacia abajo, una voz de trueno: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Wow. ¿Ustedes se imaginan esa voz? No solamente el Hijo está en el agua, el Padre está en el cielo, sino que el Espíritu Santo desciende sobre el Hijo como descendería una paloma. No es que bajó una paloma, no es que se le paró una paloma aquí en el hombro como algunas imágenes pintan, sino que el Espíritu Santo de alguna forma bajó como bajaría una paloma. Ahora, esa escena demuestra dos cosas: la obediencia de Jesús y la composición de la Trinidad. No se puede decir que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo, como cree y defiende esta iglesia que está aquí al lado. Las iglesias unitarias defienden que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo. Lo llaman, con razón lo llaman solo Jesús, o Jesús solo, algunos lo llaman. Son unitarios. Nosotros no creemos que Jesús sea el Padre, el Hijo y el Espíritu. Jesús es solamente el Hijo, y el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Y es un solo Dios, tres personas. Y es en Mateo 3 el pasaje que define la Trinidad. Y no solamente eso, sino que Jesús en su gran comisión, en Mateo 18, 19 al 20, le dice: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré con ustedes, y enseñándole a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Es decir, Jesús nos mandó a bautizar. Pero Jesús fue bautizado por Juan, Juan bautizaba por arrepentimiento, pero Juan tomó la idea del Imperio Romano, actually. Juan no fue que inventó, mira, ¿cómo hacemos para marcar un antes y un después de los cristianos? Oh, una idea. ¿Qué tal si lo pasamos por agua? ¿Qué tal si los mojamos? No, él no fue el que inventó esa idea. Fue un invento del Senado romano. Donde el Senado romano lo que hacía para juramentar sus magistrados y sus políticos al servicio de Roma, lo que hacían era juramentarlos lavándolos con agua. Ahora en las juramentaciones modernas de los políticos y de los países, lo que hacen es poner una Biblia grandota, por supuesto. Imponen la mano y dice: jura usted delante de Dios y estos testigos cumplir los deberes y derechos de este puesto para el cual usted ha sido solemnemente dedicado. Y la persona dice: no, sí o no, sí, juro. Y entonces el que lo está juramentando dice: si así lo hiciere, que Dios y la patria os lo premien. Y si no lo hiciere así, pues que Dios y la patria os lo demanden. Es un juramento moderno. Pero en el Senado romano lo que hacían era cambiarle las vestiduras a la persona, ponerle unas vestiduras blancas, lo chapuceaban con agua, hacían un chapuzón, y cuando esa persona se levantaba de esa piscina, entonces estaba juramentado para el cargo. Y eso no es invento de los romanos, así como que si a ellos les salió de lo mejor de la república. En Levítico 8 y en Éxodo 29, ustedes ven que esa es exactamente la ceremonia que hacen Aarón y sus hijos y todos los sumos sacerdotes para entrar al lugar santísimo. Es decir, es una ceremonia de
lavamiento que significa un antes y un después de la juramentación de un sumo sacerdote. Después de ese momento del lavamiento, esa persona quedaba juramentada de por vida para ejercer el cargo para el cual estaba siendo apartado. Eso lo tomó el Senado romano, también lo tomó Juan y también lo practicamos nosotros como un acto de separación para un llamamiento específico. No solamente una purificación, un lavamiento simbólico, sino un apartamiento de la responsabilidad de esa persona para esta función específica. Pero el verso en Romanos 6, versículo 3, dice que nosotros fuimos bautizados en Cristo Jesús, no en nombre de Moisés, no en nombre del Senado romano, no en nombre del sumo sacerdote, fuimos bautizados en Cristo Jesús, nos fuimos bautizados en su muerte. Y ahí viene la primera simbología. Ya les hablé de la simbología del lavamiento de los pecados. Pero la primera simbología es que nosotros fuimos bautizados para demostrar una muerte simbólica. Esto que está acá es un bautisterio. Ustedes no sabían, esto tiene una tapa. Y aquí hay una piscina, una ponchera o un recipiente de metal. Y eso cada vez que tenemos bautizo, llenamos esta cosa. Y el que se quiere bautizar o la que se quiere bautizar, hacemos un chupulún, un chapuzón, demostrando que esto no es un bautisterio, sino una tumba. Y cuando la persona nosotros la tumbamos ahí, la enterramos en agua. No es solamente un bautisterio, es una tumba, es un ataúd donde la persona cuando se acuesta, se sumerge en el agua, está simbolizando lo que dice el versículo 3 y 4 de Romanos 6. Ustedes han sido bautizados en Cristo Jesús, también han sido bautizados en su muerte. Es una simbología. Ahora, se supone que nosotros los pastores no vamos a dejar a esa persona metida en el agua ahí para ahogarlo de verdad, muérete. No, lo sacamos al ratico, 1, 2, 3 segundos. No tanto, ¿verdad? 2 segundos. No es que lo enjuagamos para que se le sacudan los pecados. Es una simple simbología. Bueno, no tan simple. Tiene un significado espiritual muy profundo. Y es que nosotros hemos sido bautizados en su muerte. Recuerden, Jesús también descendió a la muerte. Jesús también fue enterrado. Jesús murió en la cruz y lo bajaron de ahí, no desmayado, no haciéndose el muerto, como hay algunas teorías que dicen. No fue un hermano gemelo, no fue una alucinación, no es un mito. Lo bajaron de la cruz muerto, muertico. Muerto, muertico. Corazón detenido, ondas cerebrales perdidas, detenidas, muerto, muertico. No fue que los romanos disimularon la muerte, no, los romanos eran expertos en matar, en torturar, no en aparentar. Y Jesús no era el primero que torturaban y crucificaban. Entonces Jesús murió. Y cuando nosotros hemos sido bautizados, dice el versículo 3, nosotros estamos marcando un antes y un después. Tu vida, si eres cristiano, está marcada en un antes y un después de tu identificación con la muerte de Cristo. Por eso el versículo 1 y versículo 2 separa muy bien lo que dice la nueva vida. La nueva vida, igual que nosotros entendemos que en el versículo 10, cuando uno muere al pecado de una vez y para siempre, pero en cuanto a vida, tanto Jesús como nosotros resucitamos para una vida nueva. Es un cruce del Rubicón este bautismo. Entonces, no puede haber continuidad entre lo que antes éramos y lo que después somos después del bautismo. No es un antes y un después. Es una cosa bien seria. Para darles una definición del bautismo, la definición del bautismo que usan los teólogos es la identificación del creyente con la unión con Cristo. Es la unión con Cristo de un creyente a partir de ese momento.
En esta iglesia y en todas las iglesias bautistas se cree y se afirma que la Biblia enseña que el bautismo es solo para creyentes. Solo para creyentes. No podemos bautizar a alguien que no haya creído primero. De ahí que nosotros no podemos bautizar incrédulos, pero tampoco podemos bautizar bebés, ni mucho menos personas que no son creyentes. Por eso no bautizamos bebés. Ustedes ven en el mundo católico, en el mundo metodista, en el mundo anglicano, en el mundo episcopal y en el mundo luterano, ellos bautizan bebés porque piensan que por la fe prestada de sus padres, el niño puede ser salvado cuando crezca y entienda el evangelio. Pero la Biblia enseña que todos los que crean son los que pueden ser bautizados. Ahora, hay diferencia entre el bautismo luterano, episcopal, metodista y luterano, y episcopal, luterano, presbiteriano, metodista y anglicano. Hay diferencias entre los bautismos de bebé de ellos con el bautismo católico. El bautismo católico implica la fe prestada de sus padres. Pero estos 5 tradiciones protestantes no creen que el bautismo salva, sino que el bautismo abraza al bebé para prepararlo para creer en el momento que entienda la fe. Ahora, el bautismo católico es diferente. Es otro evangelio. El bautismo católico implica que al niño hay que bautizarlo por la fe de los padres. No vaya a ser que el niño se muera sin entender el evangelio y vaya para el purgatorio. Es otro evangelio totalmente diferente y antibíblico. Por eso algunos de nosotros que fuimos bautizados en la tradición católica tenemos que pensar, ¿yo tenía fe cuando a mí me bautizaron? ¿Yo tenía fe cuando me echaron agua? ¿Yo tenía fe cuando mis padrinos me trajeron obligado a que el cura me echara un poquito de agua en la frente? La última vez que vi a mis padrinos. ¿Yo tenía fe en ese momento? Bueno, seamos honestos, no tenía fe. A mí me llevaron obligado. Yo no sé si ustedes, pero era mi papá que quería hacer una fiesta y tener 2 compadres. Yo no pedí ser bautizado en aquel momento. Pero el 8 de noviembre de 1986, yo sí pedí ser bautizado. Porque entendí que había un tal Jesús que murió en la cruz por mí. Y Él me dio fe para creer y aceptar que no hay otra manera de ir al cielo, sino rendirme ante los pies del Salvador, que me amó tanto y murió por mí para pagar todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Y yo no soy salvo porque yo me bauticé y pedí ser bautizado, porque el pastor Wally me bautizó en la playa de Arapo el sábado 8 de noviembre de 1986. Yo no soy salvo por eso. Por haber sido salvado y rescatado por gracia mediante fe en Jesucristo solamente, es que yo puedo decir, Señor, gracias por haberme salvado. Gracias. ¿Qué tengo que hacer? Identifícate con mi muerte. En Hechos 2 ustedes ven a Pedro predicando uno de los grandes sermones de la historia de la iglesia. Y predicó un sermón tan poderoso en medio de Jerusalén, diciéndole, sepan poblaciones, varones israelitas, que ese Jesús que ustedes mataron, ese Jesús que ustedes crucificaron, ese Jesús que ustedes blasfemaron, clavaron, coronaron, sepan que Dios lo ha hecho Dios y Rey, Señor y Rey. Eso es una bomba atómica en la plaza de Jerusalén. Cuando los israelitas dieron, ¿qué? ¿Nosotros matamos al autor de la vida? ¿Qué? ¿Nosotros matamos al Mesías? ¿Lo crucificamos? ¿No lo creímos? ¿Qué? ¿Nos pasó por las narices y ni siquiera lo reconocimos? Dice el texto que los que creyeron se compungieron de corazón. Lloraron y dijeron,
no puede ser, no puede ser. Y le preguntaron a Pedro, ¿qué haremos ahora? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro le responde, arrepentíos y bautizaos. Arrepentíos y bautizaos para el perdón de vuestros pecados. ¿Tú has entendido que Jesús murió por ti? ¿Tú has entendido que si tú pones tu fe en el crucificado, tú has entendido que ese sacrificio, esa cruz ensangrentada fue por ti? ¿Tú has entendido que si tú pones tu fe en Él, Él te puede salvar? Si tú te arrepientes de tus pecados, tú pones tu fe en el crucificado. Y ese crucificado resucitó. Si tú pones tu fe en el crucificado y en el resucitado, Él te va a salvar. Y obedecer empieza por decir, ok, yo entiendo que eso fue por mí. Y todo el que cree tiene que abandonar su pasado, tiene que dejar atrás su pecado y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe? Pues lo primero que tú haces es decirle a alguien, ¿qué tengo que hacer? Yo fui parte de los que crucificaron a Jesús. Yo no le creía. Yo blasfemé contra Él muchos años. Y esa persona te va a decir, arrepiéntate y bautiza. Ya yo me arrepentí, ya yo le pedí perdón a Dios. Bueno, bautízate. Es una obediencia. Jesús dijo que tenemos que capacitar y discipular. Tenemos que bautizar y tenemos que enseñarle todas las cosas que Él nos ha mandado. Es decir, que el bautismo es una muestra externa de una decisión interna. Es una profesión externa de una posesión de la fe que Dios nos ha dado. Nosotros no bautizamos a nadie que no tenga fe. Viene un niño a decir, no importa la edad, pero si viene un niño a decirnos, mira, mi hermanito lo bautizaron a mi hermanito lo van a bautizar este fin de semana y tiene 16. Yo también quiero bautizarme porque mi hermanito se va a bautizar. Tan lindo. Y nosotros le decimos, qué bueno, pero todavía no he entendido. O viene un muchachito, adolescente, y nos dice, mira, yo me quiero bautizar porque mi papá me está diciendo que me bautice. Qué bueno, pero todavía no he entendido. Pero viene cualquier persona sin distingo de la edad y nos dice, yo quiero bautizarme porque yo me he arrepentido de mis pecados y quiero identificarme públicamente por toda mi vida con la causa de Cristo. Y yo me identifico con su muerte y su resurrección. Nosotros decimos, parece que entendió. ¿No dice el texto que nosotros nos identificamos con su muerte y también con su resurrección? El versículo 5. Esa es la tercera simbología. No solamente nos identificamos con su muerte, sino que nos identificamos con su resurrección. Cuando una persona entra a esta tumba de agua, está cruzando el Rubicón y decir, ya nada va a volver a ser igual en mi vida. Esto es un antes y un después. Cuando entra en esta tumba de agua, resucita 3 segundos después para identificarse con el que resucitó 3 días después. Así como Cristo murió y resucitó, pues nosotros también morimos al ser sumergidos en el agua. Eso es lo que significa la palabra bautizo, sumergir. Cuando usted tiene un chip y lo sumerge, dip, en el queso fundido, eso es lo que significa bautizo, sumergir. Cuando uno sumerge la persona en el agua, eso es la palabra bautizo. Literalmente en griego se escribe baptizo. Y es una palabra que se prefirió transliterarla en vez de traducirla. Es como diácono, es una palabra griega. Significa sumergir, significa inmergir, no emerger, sino meter en un líquido. Déjenme explicarle lo que dice nuestra confesión de fe. El Fe y Mensaje Bautista explica que el bautismo
El bautismo cristiano es la inmersión de un creyente en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en un Salvador crucificado, sepultado y resucitado, la muerte del creyente al pecado, la sepultura de la antigua vida y la resurrección para andar en novedad de vida en Cristo Jesús. Es un testimonio de su fe en la resurrección final de los muertos. Y como es una ordenanza de la iglesia, es un requisito que precede al privilegio de ser miembro de la iglesia y a participar de la cena del Señor. No podemos dejar que las personas entren a la membresía si no están identificadas públicamente con Cristo. No podemos dejar que las personas tomen la cena del Señor si no están públicamente identificadas con Cristo. Es como un matrimonio. Cuando yo me casé con Maribí, me pusieron... no este anillo, este es de goma, porque ya el de oro no me queda. Entonces Maribí y yo decidimos cambiar nuestros anillos de oro por uno de goma, porque ya no estamos tan flaquitos como antes, como hace 25 años. Pero aquí, incluso dentro de este anillo de silicón, dice que yo soy propiedad de Maribí. Aquí dice el nombre de ella. Y en el anillo de ella dice el nombre mío. Porque esto es para toda la vida. Hasta que el Señor nos separe. Bien sea que nos llame a ambos, que nos llame a los dos, o Él disponga de nosotros. Porque esto es para toda la vida. Esto es un cruce del Rubicón. Esto es un antes y un después. Mi vida ya no es igual después de Maribí como era antes de Maribí. Pues mucho más, mucho más. Mi vida ya no es igual antes de Cristo como lo es ahora en Cristo. Yo espero que para todos nosotros ese cruce de Rubicón sea claro. En Cristo hay una transformación evidente, pública. Es decir, gritar a toda voz: yo no quiero ya nada con el mundo. Ahora quiero todo con Cristo. Es lo que una persona grita al sumergirse en esta tumba de agua. Resucitamos para novedad de vida. ¿Tú has sido bautizado? ¿Tú te acuerdas de aquel día? Algunas personas piensan que al salir del agua va a bajar una paloma o algo. O van a ser purificados y ya no van a poder pecar jamás. Déjame ser sincero, no se nos quita la capacidad de pecar. Hasta el día que pongamos el primer pie en el cielo, vamos a seguir pecando. Pero no porque amamos al pecado, no porque planificamos el pecado, porque Cristo ahora nos da capacidad para identificar al pecado y para dolernos por el pecado que acabamos de cometer. Ahora tenemos no conciencia, porque antes también teníamos, lo que tenemos es un Espíritu Santo que nos enseña y nos redarguye a decir: eso no estuvo bien, pide perdón. Antes no teníamos eso. Antes podíamos decir mentira y decir: menos mal que no me descubrieron. Ahora en Cristo decimos una mentira, pero el Espíritu Santo no nos deja quietos. Y no nos deja quietos. Y la hormiguita ahí en el corazón no es la conciencia, no es la voz de la conciencia que también tienen los incrédulos, sino que es la voz del Espíritu de Dios diciéndonos: eso no estuvo bien, pide perdón. Pide perdón a Dios y pide perdón a quien le mentiste. Y esa es la tercera y última simbología. Algunas personas dicen que el bautismo es el reemplazo neotestamentario para la circuncisión. Y es en parte cierto, siempre y cuando la circuncisión de la carne, que explica en Colosenses 2, se enseñe que es la circuncisión del corazón lo que el Espíritu de Dios obra en nuestros corazones. Por lo tanto, el reemplazo neotestamentario de la circuncisión del Antiguo Testamento es ciertamente el bautismo en el corazón, es decir, la regeneración, no el bautismo en agua. Porque si así fuera, entonces nosotros deberíamos bautizar a los niños, tal como los hebreos circuncidaban a sus bebés. Entonces, es la regeneración, el reemplazo neotestamentario del bautismo, de la circuncisión hebrea.
No solamente eso, hoy en día hay rápidamente tres amenazas al bautismo, y son en realidad tres distorsiones del bautismo. Hay algunos bautismos, y se las voy a decir de una vez para los que están tomando notas. Las amenazas al bautismo, las amenazas modernas al bautismo es hacerlo sin fe, hacerlo sin interés o hacerlo sin compromiso. Repito, las amenazas modernas al bautismo de hoy es hacerlo sin fe, sin interés o sin compromiso. Déjenme pasar rápidamente para no tomar mucho tiempo. Algunas personas piensan que pueden ser bautizadas sin fe, y en la narrativa bíblica el bautismo es lo que hoy en día hemos suplantado por una supuesta oración de fe. Ahora, la oración del pecador. Ustedes no han oído que, mira, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y rápidamente, sin pensar en si eso es bíblico o no, la persona dice, pues repite conmigo. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme la persona que tú quieres que yo sea, hazme la persona que tú quieres que yo sea. Perdóname mis pecados, y dame fuerza para no volver a cometerlo, En el nombre de Jesús, amén, amén. Pues ya tú, y le dicen, ya tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida por haber repetido esa oración. Ya has pasado de muerte a vida. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hemos causado una fiesta en el cielo porque has repetido una oración. Aquí entre hermanos, amigos, ¿dónde está la oración del pecador en la Biblia? ¿Quién en la Biblia repitió una oración para ser salvo? ¿Quién en la Biblia aceptó a Jesús como Señor y Salvador? Dice David Platt, nosotros deberíamos temblar de miedo al prometerle salvación a una persona con métodos extrabíblicos. Si usted consigue en alguna parte de la oración, en alguna parte de la Biblia, la oración del pecador, que alguien repita una oración, que alguien diga esto, que levante la mano, pase adelante, o se caiga, hay gente que hace cualquier cosa y le dice, pues ya fuiste salvo, ahora has sido liberado del imperio del poder. Cuando una persona quería identificarse con Cristo en la Biblia, lo que hacía era bautizarse. El bautismo es el acto de identificación pública de una persona que ya no quiere nada con el mundo y ahora quiere todo con Cristo. No hay una oración que repetir, no hay que recibir a Cristo como Salvador y no como Señor. Hay que identificarse con la causa de Cristo y reconocer mis pecados, morir al pecado y confiar para la resurrección de Cristo. ¿No es eso lo que dice el texto? Si hemos sido unidos con Cristo en su muerte, así también nos uniremos a Él en su resurrección. Romanos 6:5. Todos los que han sido bautizados porque han puesto su fe en Jesucristo. Por eso el bautismo es solo de creyente. Tiene que haber fe en Jesucristo. Si no hay fe en Jesucristo, pues no deberían ser bautizados. Y todo aquel que haya sido bautizado sin fe, entiéndase, cuando chiquito, pues no ha sido bautizado. No hay que bautizarlo otra vez, no hay que bautizarlo por segunda vez, no. Bautizar por segunda vez es pecado. Es una sola vez que hay que bautizarse en la vida, pero hay que bautizarse con fe. Por lo tanto, si usted lo bautizaron cuando chiquito, si fuera su papá que quería hacer una fiesta y tener dos compadres, si era que usted lo querían vestir de blanco triangular, y si fue que le echaron un montón de agua y usted ni pidió eso, pues usted nunca ha sido bautizado. Ese bautismo es inválido, porque ni siquiera es bautismo. Que si usted lo bautizaron siendo creyente y le echaron un poco de agua así rociadito, o le mojaron la frente, o no lo sumergieron, sino que le echaron un spray así, pues
Fue con poquita agua, pero usted ya tenía fe. Ese bautismo sí es válido, porque el modo y la cantidad de agua no condiciona la validez del bautismo. Es la posesión de la fe en Jesucristo. ¿Me estoy dando a entender? Es decir, el bautismo tiene que ser hecho con fe, porque si es hecho sin fe, es inválido. No cuenta como bautismo. Lo segundo es que otra amenaza es que a algunos no les interesa. Algunos bautismos, la persona dice, no estoy interesado en bautizarme. Tal como un hombre que le diga a su novia, yo te quiero, te amo, te adoro y tú eres la mujer de mi vida, no hay otra mejor que tú eres la más bonita de todos, yo quiero vivir el resto de mi vida contigo. Pero eso sí están firmando ningún papelito, porque eso es de los hombres. Mi amor te basta. Muchachas que están aquí, no le crean. No le crean. Él no quiere compromiso. Él no tiene el interés de respetarte para toda la vida. Él tiene el interés de pasar un rato contigo y ya. Pero cuando hay un anillo que dice tu nombre en su mano, y cuando hay un anillo en su mano que dice el tuyo, y cuando hay un anillo en el tuyo que dice su nombre, eso es compromiso. Y hay un papel que dice, esta mujer es mía, yo soy de ella. Y hay un papel en la prefectura ya que cualquiera que vaya y busque y diga, este es el esposo de esta y este es el esposo de este. Y la familia toda reconoce, sí, es el esposo de ella y este es el esposo de él. Y en la casa hay una foto que estaba tú flaquito y con pelo y ella estaba blanquita y flaquita. Y hay una foto que dice, felizmente casados. Pero si ustedes se pusieron a vivir juntos sin el interés de durar toda la vida, entonces hay algo que arrepentirse, porque Jesús no quiere compromisos a medias. Jesús quiere todo o nada. Jesús quiere que crucemos el Rubicón y entendamos que hay un punto de no retorno. Y tercero, hay personas que se bautizan sin el compromiso de ser incorporados a una iglesia local. Hay iglesias, buenas iglesias, que bautizan, un tremendo evento, fotos bellísimas, publican en las redes sociales, bautizamos tantos, y no los incorporan a la vida de la iglesia local. Pues el bautismo está íntimamente relacionado, es más, es el acto de iniciación en la iglesia local. Bien sea por bautismo en esta iglesia por sí misma, o vía transferencia de otra iglesia que te bautizó. Todos los que han sido entrevistados aquí para membresía, nosotros les preguntamos, ¿usted ha sido bautizado? No, a mí me bautizaron cuando yo era chiquito, pero yo ni me acuerdo de eso. Nada más hay una foto, en blanco y negro. Ok, entonces hay que bautizarte. No, pero es que a mí me bautizaron. No, tú nunca te han bautizado, tú no lo pediste, ¿cierto? No, sí, ese era mi papá que quería hacer una fiesta. Ok, está bien. Entonces a ti hay que bautizarte. Tú nunca has sido bautizado. Digo que fue que te mojaron. Pero tú nunca has sido bautizado. Hay que bautizarte. Pero si tú dices, no, sí, a mí me bautizaron. La mayoría de ustedes, cuando en la entrevista de membresía, dice, sí, a mí me bautizaron en la iglesia tal, en el año, no me acuerdo mucho del año. Más o menos fue en la década de los 70. Oye, pero no te puedes acordar un poquito más cerca. Bueno, fue más o menos en el año 78. Y había calor. Sí, no, era más o menos entre junio, septiembre. Ok, entonces tratamos de buscarle más o menos la fecha. ¿Saben por qué? Porque Julio César sí se acordaba el día, la hora, el mes y el año en el que cruzó el Rubicón. Porque fue un evento que marcó antes y después la historia de Julio César. Pero nosotros hoy estamos viviendo en el año 2022. ¿Antes de Cristo? No, después de Cristo. Y se marca la historia en un antes y un después. ¿Cuándo fue tu cruce del Rubicón? ¿Cuándo fue el punto de no retorno? ¿Cuándo fue el momento en el que tú le dijiste sí a Cristo y no al mundo? ¿Cuándo fue que tú le dijiste hola a la iglesia y chao al pecado? No tienes que recordarte la hora, el segundo, el día, el mes. Pero debe haber sido un momento muy especial para que tú abrazaras la cruz
ensangrentada, la tumba vacía y el trono de Dios, y le dijeras bye a todo lo demás. Debe haber sido un momento especial. Si ese es tu caso, trata de recordarte, pregúntale al que te bautizó, llama a la iglesia donde te bautizaron. Yo necesito saber cuándo yo crucé el Rubicón. Yo necesito saber, me gustaría saber. Ese es tu cumpleaños espiritual. No es por eso que tú vas a ser salvo, sino que esa es la fecha de tu independencia. Esa es la fecha de tu independencia del pecado. Ya el pecado, el mundo y Satanás no pueden revisar ningún libro para buscar tu nombre, porque tu nombre está escrito en otro libro, desde antes de la fundación del mundo. Y ese día que tú sucumbiste ante el amor de Dios, ese día fue que tú te diste cuenta que tu nombre estaba escrito desde hace tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Si tú has venido a Cristo en arrepentimiento y fe, Dios te ha amado incluso antes de que tu tatarabuelo se enamorara de tu tatarabuela. Dios te amó antes. Y por eso es que tú viniste a sus pies. No podías perderte. Hermanos, el bautismo es la gran doctrina por excelencia. La gran doctrina de la identificación de una persona con Cristo. Puede que nosotros como iglesia nos equivoquemos al identificar la profesión de fe porque tú la estás falsificando o tú por fuera eres una tremenda persona pero por dentro eres un hipócrita. Puede pasar. Nosotros se nos ha pasado varias. Hay iglesias que han bautizado incrédulos. Yo mismo he bautizado personas que no debía haber bautizado. Y por eso hacemos tanto énfasis en que el bautismo debe ser con fe, con interés y con el compromiso de ser integrado a la membresía de la iglesia local. Y nosotros queremos hacer todo lo humanamente posible para reconocer la fe que Dios ha puesto en tu corazón. Y si la hay, gloria a Dios, te afirmamos, eres parte de nosotros, eres parte de esta familia de la fe. Queremos que tú nos ayudes a ser cristianos, a amar a Cristo cada día más. Y nosotros queremos amarte también para que tú ames a Cristo cada día más. Somos una familia para ayudarnos y somos firmes en eso. Pero si tú no eres cristiano, no puedes ser parte de esta iglesia. Tú puedes venir a todos los servicios. Tú puedes sentarte aquí todos los domingos, aplaudir gloria a Dios y cantar y llorar con todas las canciones. Pero a la membresía, solo creyentes podemos dejar pasar. Y por eso somos bien estrictos en que el bautismo es solo para creyentes. Déjenme terminar con la palabra de Pablo a la iglesia de Colosas. Es un pasaje paralelo a este. Colosenses 2, del 1 al 15. Colosenses 2, del 8, perdón. Colosenses 2, del 8 al 15. Cuídense de que nadie los engañe mediante filosofías huecas y sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. En Él, ustedes fueron también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Antes, ustedes estaban muertos en sus pecados. Aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él y les ha perdonado sus pecados. Ha anulado el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era adversa, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Y desarmó además a los poderes y a las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios.
Si tú has puesto tu fe y tu arrepentimiento, tú le has pedido perdón por tus pecados y tú has reconocido que Jesús murió por ti en la cruz, pues el primer paso de obediencia es identificarte públicamente con la causa de Cristo, con todas las consecuencias que haya, cueste lo que cueste. El Señor que me salvó es digno de mi vida y digno de mi muerte. Yo me voy a bautizar. Entonces, si tú has sido bautizado, gloria a Dios. Si no has sido bautizado y tú entiendes el Evangelio, tú te has arrepentido de tus pecados, nos gustaría muchísimo hablar contigo después del servicio. Este servidor o el pastor Juan, nos gustaría mucho hablar contigo en ese respecto. Para que tú puedas venir a las aguas del bautismo, pasar por esta tumba de agua y también tú puedas cruzar el Rubicón para identificarte con la causa de Cristo y que eso marque un antes y un después en tu vida. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por la palabra que nos enseña la importancia del bautismo. Gracias por la gran doctrina que el apóstol Pablo nos enseñó en tu nombre. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Rey. Identificarnos públicamente contigo no es una vergüenza, porque tú mismo dices que todo aquel que te confiese delante de los hombres, tú también le confesarás delante de tu Padre que está en los cielos. Pero todo aquel que te rechace delante de los hombres, tú también le rechazarás delante de tu Padre que está en los cielos. Y nosotros queremos, Señor, que todos los que se identifican con tu causa podamos vernos en el cielo y podamos reconocer que solo en Cristo tiene palabras de vida eterna para nosotros y todo aquel que pone su fe y su arrepentimiento en ti. Pero si hay alguno, Señor, que está escuchando y aún no ha sido bautizado, convéncelo de su necesidad de ti, por favor. De su pecado, de cuántas veces te ha ofendido, de lo grosero que es respirar la ofensa contra ti. Y si hay alguno que quiere, pero no entiende, danos la oportunidad, Señor, de aclararle todas sus dudas y de explicarle con amor y ternura que tú eres digno de cualquier obediencia que tú exiges. Y por eso, porque tú lo hiciste primero, porque tú te bautizaste sin necesidad, ahora nosotros, Señor, nos identificamos con tu causa. Porque tú nos amaste al morir en la cruz y ahora nosotros queremos amarte al morir en el agua. A ti la gloria y el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.